Bienvenidos a nuestro canal El Tributarista, un canal enfocado con fines educativos, profesionales y empresariales, donde abordaremos diferentes temas tributarios relacionados con la aplicación de impuestos en El Salvador. Te presentamos a nuestro anfitrión, el licenciado Guillermo Romero. Bienvenido a mi canal El Tributarista. Te saluda Guillermo Romero, tu anfitrión en materia de impuestos. Hoy abordaremos la determinación de la renta imponible. Ya que estamos de cara a la declaración de renta, va a ser importante que tú y yo determinemos bien el concepto de lo que es la renta imponible. Y para eso el artículo 41 de la Ley de Renta ya me establece lo siguiente, y te lo leo. Dice que las personas jurídicas, uniones de personas, sociedades irregulares o de hecho domiciliadas o no, calcularán su impuesto aplicando a su renta imponible la tasa del 30%. Se exceptúan los sujetos pasivos que hayan obtenido rentas grabadas menores o iguales a $150,000, los cuales aplicarán la tasa del 25%. Se excluyen del cálculo del impuesto aquellas rentas que hubieran sido objeto de retención definitiva del impuesto sobre la renta en los porcentajes legales establecidos. O sea que el legislador me dice, para determinar tu renta imponible también tenés que excluir todas aquellas rentas sobre las cuales ya hubo un pago definitivo de retención. Las utilidades de los sujetos domiciliados referidos en este artículo se gravarán con un impuesto complementario cuando se distribuya de acuerdo a lo establecido en la presente ley. Ese inciso se refiere cuando yo haga la distribución de los dividendos, el porcentaje a retener es del 5% de acuerdo a lo establecido en el artículo 72 de la Ley de Renta. En el análisis, la renta neta imponible se determinará restando de la renta obtenida el valor de los costos y gastos necesarios para su producción y conservación de su fuente, de conformidad con la ley en el artículo 28 y el artículo 31 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Así las cosas, hoy nos vamos ya a un ejemplo claro de lo que es y cómo determino yo mi renta imponible de acuerdo al artículo 41 de la ley de renta. Sobre el total de la renta neta o imponible recaerá la tasa del 30%. Me voy al ejemplo sobre alguien que sobrepasa los $150,000 de rentas obtenidas. Estoy hablando de rentas obtenidas, no de renta imponible, de rentas obtenidas grabadas. Y en el presente caso, establezco yo un ingreso o una renta obtenida de $4 millones, un costo de venta de $1,500,000, me da una renta bruta de $2,500,000. A esos $2,500,000 le resto los gastos de operación que me dice el artículo 28, 29 y 29A, que son los gastos no deducibles. Se lo resto y me dice que yo tengo gastos de operación de $1,200,000. Luego calculo la reserva legal, que es el 7% de la utilidad que yo voy a tener. En este caso son $91,000. Y llego a establecer una renta imponible grabada de $1,209,000 en el caso que te estoy planteando en este momento. Sobre ese $1,200,000 yo le sumo los gastos no deducibles. ¿Por qué le sumo los gastos no deducibles? Porque ya eventualmente en los gastos de operación que te mencioné de $1,200,000 ya están incluidos esos gastos no deducibles, y para hacer el efecto neutro, hoy yo le sumo los gastos no deducibles de $51,000 de acuerdo a lo establecido en el artículo 29A de la Ley de Renta relacionado con las pérdidas de inventario. O sea que las pérdidas de inventario se consideran como gastos no deducibles. Por lo tanto, yo lo incluyo aquí y lo sumo a la renta imponible, que tenía de $1,209,000, y me da como resultado $1,260,000 como renta neta imponible ya para efectos de calcular el impuesto sobre la renta. Entonces esa utilidad que yo tengo, esa renta neta imponible de $1,260,000, le calculo el impuesto sobre la renta a la tasa del 30% porque sobrepasa los $150,000 establecidos en el artículo 41 en comento, y me da un impuesto a pagar de $882,000. Entonces, ya en este caso, me da un impuesto a pagar de $378,000, que es el 30% de $1,260,000. Entonces, en este caso ya me queda una utilidad fiscal de $882,000, que es la utilidad del ejercicio, que quedará disponible para todos los accionistas cuando ellos deseen distribuir. Hacemos una pausa en el video y hoy quiero mencionarte que ya tenemos nuestra página web, eltributarista.com. A través de mi página web tú me puedes seguir ahí. Yo tengo diferentes planes para colaborar contigo de asesoría tributaria. Tengo la pregunta básica donde tú me preguntas respecto a determinada aplicación de la ley. La pregunta avanzada donde ya requiere que yo te muestre un caso
criterios de la administración tributaria, algunas sentencias del tribunal, y tengo la pregunta premium, donde te desarrollo completamente un caso, donde tú me preguntas, donde te relaciono los criterios de la administración tributaria, te doy un ejemplo, te relaciono las sentencias del tribunal, las sentencias de la sala de lo contencioso o de los tribunales de lo contencioso, de tal manera que en cada condición que tú me preguntes, yo tengo una respuesta específica para que tu negocio sea próspero, para que no te metas en problemas con el Ministerio de Hacienda y puedas pagar tus impuestos correctamente. Así es que sígueme ahí, ya en mi página web, ya está ahí, por favor, eltributarista.com. Ahora voy a hablar del caso de los contribuyentes con rentas gravadas menores o iguales a 150,000. ¿Cómo se aplica la tasa del 25%? Importante, ya en el ejemplo anterior te dije cómo se aplica la tasa del 30% cuando las rentas obtenidas son superiores a los $150,000. Entonces el artículo 28, inciso 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, los costos y gastos que incidan en la actividad generadora de rentas gravadas, así como aquellos que afecten las rentas no gravadas y los que no constituyen renta de conformidad a la ley, deberán proporcionarse con base a un factor que se determinará dividiendo las rentas gravadas entre la sumatoria de las rentas gravadas, no gravadas o que no constituyen renta de acuerdo a la ley. Lo que me está diciendo el legislador aquí es que yo tengo que aplicar un porcentaje de proporcionalidad cuando tengo rentas exentas, cuando tengo rentas gravadas y rentas no gravadas. En el presente caso que te voy a mostrar, establece lo siguiente y dice que yo tengo rentas gravadas, $140,000, rentas no gravadas, $20,000 y rentas excluidas, $10,000. Me da un total de rentas obtenidas de $170,000. Importante porque yo estoy determinando aquí la totalidad de las rentas, que son $170,000. Sin embargo, el artículo 41 me dice lo siguiente. La interpretación del artículo 41 dice: el legislador establece como parámetro de medición para seguir pagando la tasa del 25% del impuesto sobre la renta, que las rentas gravadas obtenidas, las cuales forman parte de la renta obtenida y que era parte del presente ejemplo, estas corresponden a $140,000. Del ejemplo que te estoy hablando es que la única variación que existe es que el contribuyente en este caso solo ha percibido como renta grabada $140,000, los cuales no superan el monto de los $150,000 establecido por el citado artículo, por lo que debe aplicarse la tasa del 25%. Al establecer que mi renta grabada solo son $140,000 o mi renta obtenida solo son $140,000, el legislador me dice que yo le aplique la tasa del 25%. Entonces decimos lo siguiente: ingresos o rentas obtenidas $170,000 menos las rentas no grabadas de $20,000 menos las rentas excluidas de $10,000, llego a un total de rentas grabadas de $140,000. Sobre $140,000 le quito mi costo de venta, o sea, de mis productos vendidos, llego a una utilidad de $100,000. Y gastos de operación de 50, estableciendo una utilidad antes de reserva legal e impuestos de $50,000. Sobre $50,000 yo calculo el 25% de la tasa que me aplica. Entonces en esa parte del 25% me da a mí un impuesto a pagar de $12,500. Así las cosas, en esta parte del ejemplo de los $150,000 de rentas obtenidas con una tasa del 25%, pues yo te lo muestro aquí en pantalla y queda establecido claramente cómo se determina la renta imponible partiendo de la totalidad de las rentas obtenidas. O sea, de las rentas obtenidas, luego va la renta imponible ya para la determinación del impuesto a pagar. Y en el ejemplo número 2, te establezco también lo siguiente. En este ejemplo yo parto de la premisa de que el contribuyente tuvo rentas grabadas, considerar rentas grabadas de $400,000 y su costo de venta fue de $50,000, tomando una utilidad de $350,000, resultando una utilidad de $350,000 menos los gastos de operación de $200,000, llego a una utilidad antes de reserva legal e impuesto de $150,000 y la reserva legal de $10,500. Entonces me queda a mí un total de renta imponible de $139,500, estableciendo así un 30% sobre dicho valor, el cual establece ya que son un monto de $41,000 aproximadamente de impuesto a pagar en el caso número 2, en el ejemplo número 2 que se estoy colocando. Ahora venimos y nos vamos a un caso especial
sobre la determinación de la renta imponible, donde se excluye del cálculo del impuesto aquellas rentas que hubiesen sido objeto de retención definitiva del impuesto sobre la renta en los porcentajes legales establecidos. En este caso, yo parto de una renta obtenida de $2 millones menos los dividendos recibidos de $300,000, porque los dividendos ya fueron sujetos de retención del 5%, de acuerdo al artículo 72 de la ley de renta, donde establece el 5% de retención como pago definitivo, según el artículo 74b, literal A también. Establezco entonces que a los 2 millones le quito los $300,000 de dividendos que ya tributaron como pago definitivo y me queda una renta gravada de $1.700.000. A ese $1.700.000 le quito el costo de venta establecido, ¿verdad? De acuerdo a la contabilidad y de acuerdo al manejo de mis inventarios de $1 millón, me queda una utilidad en ventas de $700,000. Entonces ya esos $700,000 se considera una utilidad en ventas, y a esa utilidad en ventas yo le resto los gastos de operación de $400,000 y me queda una utilidad de reserva legal antes de impuesto de $300,000. Le quito la reserva legal de un monto de tanto y ya me queda un impuesto a pagar con una tasa del 30%, en el cual yo voy determinando cómo establecí desde las rentas totales hasta la determinación de la renta bruta y la renta imponible gravada a efectos de pagar el impuesto a una tasa del 30%. Espero con esto haber contribuido al contenido, ¿verdad?, de la determinación de la renta imponible, ya que estamos de cara a declarar el próximo 30 de abril de la presentación. Nos vamos a detener de cómo se determina en cada uno de los casos la renta imponible para que tú lo puedas observar y puedas sacar tus conclusiones también respecto de cómo se determina la renta imponible para efectos del impuesto sobre la renta. Se despide de ti, Guillermo Romero. Suscríbete a mi canal también dándole ahí clic a la campanita. Sígueme en las redes sociales, en TikTok, en Facebook muy pronto, para que puedas tener una interacción completa con el tributarista Guillermo Romero. Bendiciones para todos.